Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Escorpio. Muchísimas gracias también Escorpio por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Es una lectura bonus, ¿vale? Casi me quedo sin voz. Es una lectura bonus. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Mi querido Escorpio, te pido por favor si puedes ver lo que es la lectura completa, si puedes ver lo que es el comercial completo, porque de esta manera ayudas a qué, a que YouTube vuelva a reactivar otra vez lo que es el canal, ¿vale? Es una lectura bonus, tú solamente toma lo que es tuyo y el resto déjalo a Dios el universo. Vamos a ver qué nos quieren decir tus ángeles para vosotros con mucha fe. 10 de agua, escucha. Una vida familiar feliz y enriquecedora. Tus necesidades afectivas y materiales están plenamente cubiertas. Relaciones dignas de confianza. Cariño, el número 10 nos están hablando de que tú vas a ser exitoso, exitosa, o que simplemente vas a ver los logros. Si hay algo que tú has estado pidiendo, si de repente me dice Richard, yo lo que quiero es justicia, te llega también lo que es justicia en tu vida, porque es el número 10, cariño, y el número 10 es éxito. Éxito. El otro punto, quizá de repente tu historia está relacionado con una fecha que sea el número 10 también, o algo relacionado con el número 10. Busca lo que es mensaje de tus guías, de tus arcángeles en la numerología, el número 10, y seguro que te van a dar un mensaje, ¿vale? Pero ante todo esto, los ángeles me dicen, va a haber celebración en tu vida. Tú vas a ver prácticamente el karma llegar al otro grupo de personas que a lo mejor te ha hecho algún tipo de daño. Tú vas a ver justicia en tu vida. Muchos de vosotros también, tranquilamente, van a estar firmando algún tipo de contrato. Algo legal, ¿vale? Algo legal. Aquí no hay nada que vas a trabajar en negro, nada que a lo mejor de repente por debajo te doy el resto del sueldo. No, todo va a ser claro, todo va a ser legal. Si tú estás de repente en esta situación en la cual me dice Richard, mi jefe, el empresario, la empresaria me dice que me va a reconocer por nómina, como ejemplo, ¿vale? 4 horas y el resto me lo va a pagar de forma negra, que decimos nosotros por debajo, ¿vale? Sin que registre nada al Estado. Yo te recomendaría, Scorpio, que lo hagas todo legal, porque esto te va a ayudar ¿para qué? Para tu jubilación. Entonces es muy importante, me dicen, todo que sea claro, todo que sea legal. Si estás en trámites legales, si estás de repente en juicio también, todo que sea claro. Las palabras se lo llevan el viento. A lo mejor de repente tú estás en un enfrentamiento con tu ex. Se están separando, están tratando de repartirse los bienes y te dice, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, tú fírmame esto y luego yo te entrego todo lo que es tuyo. No, todo por documento. Por palabra no, las palabras se lo llevan al viento, ¿vale, cariño? Todo por documento. Pero sin embargo me dicen, ya que tú ya estás advertido y advertida, te va a llegar todo lo bueno a tu vida, ¿vale? Haz caso de tu intuición también. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot arcano para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general, lectura bonus, ¿vale? Recuerda, Escorpio, siento un Géminis. Todo que sea por escrito. Las palabras se lo llevan el viento. Escúchame, hazme caso, cariño. Richard, él nunca me ha fallado. Ella nunca me ha fallado. Vale, perfecto. Tú lo tienes una fe incondicional. Todo que te lo haga por escrito. No sé por qué siento esto. Nos dicen aquí, la carta del diablo. Y tenemos aquí la carta del 8 de pentáculos. Muchos de vosotros, Escorpio, quieren de repente que una persona vuelva otra vez a su vida. Pero esto está vinculado más lo que es en la parte del deseo, lo que es en la parte sexual, vamos a poner. Quizá de repente me dice Richard, tengo ese deseo, tengo ¿cómo te puedo decir? Esa energía de volver a tenerle otra vez conmigo. No digo que no lo quieras, ¿vale? No digo esto, pero es más fuerte la atracción, es más fuerte el tener intimidad con esta persona. Ya sea que a lo mejor tú has tenido una historia con él o con ella, o simplemente es una persona que está de paso por tu vida, pero ha habido un encuentro, lo que es en la parte física, lo que es en la parte sexual, y tú lo deseas. Tú quieres otra vez repetir el plato, en pocas palabras, porque tenemos aquí la carta del diablo y tenemos la carta del 8 de pentáculos. Muy bien, vamos a continuar. Veo que esta situación tú lo vienes arrastrando ya desde hace mucho tiempo. Quizá de repente me dice Richard, estoy haciendo hasta lo imposible para que él o ella se vuelva a fijar en mí, para que él o ella de repente volvamos a tener lo que es un encuentro, porque yo veo que tú trabajas mucho para esto. Ya sea que a lo mejor estás muy atento, muy atenta con esta persona, ya sea que a lo mejor de repente lo estás
dando su lugar, cualquier cosa para llamar su atención, ¿vale? Ya sea, te vuelvo a decir, puede ser que muchos de vosotros solamente han tenido un encuentro esporádico. Esto también especialmente para los jóvenes, vamos a hablar. Supongamos tú tienes una edad de 18 o 20 años, vamos a poner como ejemplo. Y tú tuviste una aventura de repente en una reunión, en una fiesta, en cualquier lugar. Pero esto no ha sido nada serio, solamente ha sido una aventura. Pero sin embargo tú quieres volver a repetir el plato que digo. La edad que tú tengas, puedes tener 30, 40, 50. Tú tenías una historia con esta persona. Por X motivos, cada uno ha tomado rumbos diferentes. O esta persona tiene una historia, esta persona tiene una relación. Pero tú, para ti, lo que tú quieres es volver a tener esta persona. Volver a disfrutar ese momento. Esto es lo que me dicen, ¿vale? Vamos a ver qué quieren decir las cartas. La carta de los enamorados. Mira, yo lo que te puedo decir ya con estas tres cartas, que hay una persona que no te olvida. Hay una persona que no te saca de su ser, de su mente, de su corazón. Muchos de vosotros han tenido una historia, quizás una historia completa o una historia a medias, pero en el presente, o hay una persona que te hace palpitar el corazón a 100 por horas, vamos a poner, o de repente me dice Richard, acabo de conocer a alguien, pero el primer encuentro que hemos tenido ha sido simplemente algo esporádico. Yo no sé si él o ella siente algo por mí. Tienes la carta de los enamorados. Cuando te sale la carta de los enamorados, nos dicen, sí, esta persona sí siente algo por ti, pero como tenemos aquí la carta del 8 de pentáculos al costado, entonces me dicen, es cierto que esta persona siente algo por ti, pero todavía hace falta trabajar más en la comunicación y en la relación. Entonces, tienes que seguir tratando, todavía hace falta conocerse más, todavía hace falta tener más encuentros. ¿Para qué? Para que la relación se vuelva más consolidada, más firme. Entonces, por eso te digo, tú tienes ese entusiasmo de que las cosas se aceleren. Tú quieres de repente ya estar viviendo, conviviendo o tener un encuentro más cercano con esta persona, pero hace falta todavía trabajar en ello. Vamos a ver qué más me dicen, cariño. Siento un Libra. No, hoy mi querido Escorpio, ¿cómo estás? Te noto, yo qué sé, Richard, quiero probar otra vez ese bocado, Richard. Tengo hambre, Richard. Yo sé que tienes hambre, Escorpio. Yo sé que tienes hambre. Tienes hambre de amor, de deseo, cariño. A ver el futuro, ¿qué me dicen? La carta de la sacerdotisa y tenemos aquí la carta del 10 de espadas. Cariño, 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 escucha lo que te voy a decir, ¿vale? Todo es muy bonito, desde tu presente hasta el pasado, ¿vale? Tú en estos momentos tienes ese entusiasmo, yo qué sé, tu mundo es como un cuento de Disney, ¿vale? Por la ilusión que tienes, a pesar de sus matices, a pesar que a lo mejor todavía hace falta conocerse más, tener un encuentro, bla, 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 ¿vale? Entonces, mi querido Escorpio, yo lo que veo, Escorpio, y yo creo que esto ya lo vienes arrastrando hace mucho tiempo, cariño. ¿Qué cosa lo has hecho a tu suegra? ¿Qué lo has hecho a tu suegro? O a una persona mayor. E inclusive utilizan magia. No vaya a ser que a lo mejor de repente la mamá de este niño, de esta niña, sea una bruja. O sea, un brujo. Porque yo veo, cariño, que ellos te ponen la vida de cuadrito. O un familiar también puede ser, un amigo, alguien. Pero es alguien mayor, ¿vale? No es un niñato, no es una niñata. Aquí la única niñata y el único niñato eres tú, ¿vale? El único jovencito y jovencito. Es una persona mayor que siempre te está atormentando tu futuro, que siempre te está poniendo obstáculos. A lo mejor de repente, Escorpio, inclusive, puede ser que me dice Richard, yo ya no tengo que ver nada con su hijito o con su hijita, pero esta mujer, este hombre, me lo ha jurado. Y yo veo que esta persona siempre te pone bloqueos, cariño. Tienes el número 10, que es éxito, que es felicidad. Empieza a utilizar tu intuición, Escorpio. Yo siempre he dicho, Piscis, Escorpio y Cáncer son brujitos, ¿vale? Por la intuición que tienes tú. Tú vas a poder percibir, tú vas a poder sentir quiénes son este grupo de personas que te ponen bloqueo en el futuro. Yo creo que esta persona te lo ha jurado, Escorpio. Yo creo que esta persona, tú ya de repente ya no estás con su hijo, con su hija, con su marido, con su mujer, pero esta persona no perdona. No perdona, Escorpio. Tú eres su enemigo. Tú eres su enemiga. No te va a perdonar, cariño. Tiene ese rencor. Es una persona mayor que tú. Y si me dice Richard, bueno Richard, yo tengo 40, esta persona yo diría que es mayor de 40 años para arriba.
Aunque tú tengas 70, 80, de 40 años para arriba. No es una persona joven, no. Es una persona que ya ha vivido, que sabe lo que realmente quiere en su vida, ¿vale? No es un niñato, una niñata. Vamos a darte signos. A ver. Tú te vas a enterar, porque tenemos la carta de los enamorados. Van a salir verdades ocultas, o ya están saliendo verdades ocultas. Recuerda que tienes el número 10. Te lo vuelvo a repetir. Todo está en tus manos. Pide con fe. Dios, el universo te va a escuchar, pero con humildad y con fe, Escorpio, ¿vale? No vayas en plan chulo, en plan chula, que yo puedo con todo y con más. No, con humildad. Signos. Me sale lo que es Piscis o Acuario. Me sale lo que es un Libra, Escorpio. Tengo un Tauro, un hito más. Y un Aries. Muy bien, cariño. Veo muchas personas mayores, cariño. Veo muchas personas mayores. No va a ser que a lo mejor me dice Richard, yo tengo 17, 18, 19 años. Si eres menor de edad, espero que lo estés viendo al costado de una persona adulta, ¿vale? Porque estas lecturas son para personas de mayores de 18 años. Entonces, y si no, pues con una persona adulta que te guíe. Lo digo porque son reglas de YouTube. Entonces yo tengo que cumplir esas reglas. A lo mejor me dice Richard, no, nosotros somos jóvenes, somos adolescentes, nos estamos conociendo, pero su madre y su padre no me aceptan. Cariño, no te lo voy a poner fácil, ¿vale? Pero recuerda que tienes el número 10, todo es cuestión, yo que sé, que te ganes a la suegra o que te ganes al suegro. Muy bien, vamos a ver iniciales. Vamos a ver. O a lo mejor de repente me dice Richard, son mis padres quienes no están de acuerdo, ¿vale? Son mis padres que me dicen que esto es una ilusión. Puede ser el caso, pero no te lo van a poner fácil. La letra J, la letra X, la letra Y. Y para las personas adultas, pues con alguien que tú has tenido una historia, cariño, la madre, un familiar o una persona cercana, te lo juro. Vamos a ver qué me quieren decir ahora. El tarot vidente de luz. A ver, el tarot vidente de luz, mi querido Escorpio. Vamos a ver. Recuerda que tienes el número 10, cariño. Todos tus problemas los tienes en tus manos. Haz caso de tu intuición. Tengo aquí la carta del 10 de bastos. ¿Ves? Me habla mucho, cariño, de situaciones o relaciones esporádicas. A lo mejor de repente tú estabas conociendo a alguien. Había mucha química, había mucho feeling, pero algo pasó, ¿vale? Algo pasó por la cual de repente las cosas se quedaron estancadas, ¿ves? Empezaron los problemas, porque tenemos aquí la carta del 5 de espadas con la carta del 4 de copas, la reina de bastos, y tenemos aquí la carta del 10 de copas. Siento que muchos de vosotros, cuando conociste a esta persona, todo era maravilloso, había buena química, había feeling con esta persona. Era tu complemento, tu media naranja, ¿vale? Pero sin embargo, como que las cosas empezaron a cambiar, hubo un acontecimiento muy impactante, la cual les obligó a vosotros de repente a separarse o a discutir. Pero sin embargo veo que ustedes se han vuelto a reencontrar otra vez en una reunión, en una fiesta o en la calle. No digo que muchos de ustedes no hayan vuelto como pareja, muchos de ustedes simplemente se han reencontrado y se ha reactivado para algunos de ustedes la comunicación. Pero si tú me dices, Richard, no, yo no quiero saber nada, pero tú estás pensando en él o en ella, porque tenemos aquí la carta del 10 de copas. Tenemos la carta del 10 de copas, me sale mucho 10. Entonces, cariño, si tú todavía amas a esta persona, tienes la oportunidad de recuperarlo, ¿vale? Sea él o ella. Si tú me dices, Richard, no, su familia no me quiere, si él o ella quiere apostar por ti, escúchale, dale una oportunidad, porque su familia puede estar, yo que sé, ahí metiendo cizaña, lo que quiere, pero al fin y al cabo tú no vas a vivir con su familia, sino con ellos. Pero si todo es en mutuo acuerdo, si la otra persona se deja guiar mucho por los suyos, por su familia, lo siento mucho, esta persona todavía le falta madurar. Muy bien, vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. A ver. 3 grupos. Vamos a ver 3 grupos, cariño, con mucha fe. Voy a poner 3 grupos y vas a elegir uno de ellos. 7 segundos. Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora.
Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del juicio es un sí, un nuevo comienzo, pero desde cero, ¿vale? Borrón y cuenta nueva. Richard, he vuelto, pero lo voy a hacer pagar todo. Entonces no vuelvas. La carta, opción 2, perdón, la carta del diablo es un no. Todavía hay situaciones ocultas que tienen que resolverse o discusiones. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de la fuerza es un sí, pero todavía hace falta tiempo que las cosas se vuelvan más sólidas. Si tu pregunta ha sido relacionada con el trabajo y la respuesta es un no, puede ser que tranquilamente el contrato, la documentación no está muy claro. Vamos a ver economía. ¿Qué nos quieren decir? A ver, mi querido Escorpio, economía. ¿Ves? Hay algo que está, a lo mejor tienes un proyecto, un trabajo, un negocio o estás esperando firmar un contrato o algo, las cosas todavía están como un poco lentas, ¿vale? Todavía se va a retrasar un poquillo, pero sale la carta de la fuerza, ¿ves? Te dice que te lo pienses también, o te dice que observes mucho lo que vas a firmar o el trato que tú vas a tener relacionado con el trabajo. Piénsalo, porque la carta de la fuerza también nos habla del pensamiento. Antes de firmar algo, antes de tomar una decisión, piénsalo un poco. La carta de la muerte, tenemos la carta del juicio y tenemos la carta del emperador. Me dicen las cartas, si a lo mejor de repente tienes que firmar un contrato, tienes que hacer una empresa o tienes que pedir un préstamo, no tomes una decisión precipitada por el momento. Léete todo lo que sale en ese contrato o la propuesta o la oferta que te hacen. Una vez que tú lo tienes claro, una vez que tú has sido asesorado o asesorada por alguien que conoce este tema o que tú ya te sientes seguro o segura al 100%, pues entonces empiezas tu nuevo comienzo, tu nuevo inicio, tu nuevo proyecto o tu nuevo trabajo. Entonces, cuando tú hagas las cosas bien desde un principio, tenlo por seguro que va a haber estabilidad, lo que es en la parte laboral, e inclusive el contrato va a ser claro y va a haber reconocimiento para ti en todos los aspectos, ¿vale? Por eso te digo, observa todo hasta las letras pequeñas. Nunca sabes, cariño. Recuerda que tienes el número 10. Quieren que las cosas salgan bien para ti, ¿vale? No es que, Richard, tengo el número 10, pero me dice que tenga cuidado. Quieren que las cosas todo salga bien para ti. Por eso tienes que hacerlo todo minuciosamente, ¿vale? En plan alemán, cariño, tienes que estar con la cabeza cuadrada. Es así. Vamos a ver. Características. A ver, mi querido Escorpio. Si digo un signo sin querer, es porque esa energía de esa persona está ahí, ¿vale? De una persona especial. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser que esté lo que es en el extranjero. Algunos de ellos o de ellas son de piel blanca, cabello rubio, algo caucásico, ¿vale? Como nórdicos también. Estás con un gringo, con una gringa, con un guiri. Puede ser que esta persona, el contacto que tienen vosotros, por el momento es a través de las redes sociales. Es un extranjero. Para que tú puedas estar con esta persona, o tú tienes que viajar, o ellos tienen que viajar. Veo que esta persona de repente su vida está vinculado algo al deporte y también a los juegos. Puede ser que sea de repente juegos al azar, puede ser que sea juegos de estrategia, no sé, algo relacionado, ¿vale? Me está diciendo también, tú te sientes seguro, tú te sientes segura con esta persona, sientes que a lo mejor inclusive tú sientes una conexión a pesar que me dice Richard, somos de diferente cultura, pero tú sientes una conexión como si fuera tu alma o tu llama gemela. Muchos de ustedes están lidiando con una persona que puede ser del signo Acuario. Siento un Sagitario también, te soy sincero. Esta persona puede ser muy alto, muy alta, delgados y delgadas. Es una persona que se viste de una forma informal, no es muy detallista, ¿vale? Hay un grupo que sí, pero hay un grupo, la mayoría, que no es muy detallista. Con esto no te digo que se va a poner, yo qué sé, la ropa más sucia o más vieja, no. Simplemente que no está pendiente, que tiene que combinar los colores. No. Él o ella se pone lo que encuentra y le queda bien. Me dicen, esta persona tiene una mirada penetrante, la cara es delgada, la cara lo tiene delgada, inclusive se le marcan mucho las facciones, es muy atractivo, muy atractiva, te soy sincero. Tiene los ojos claros, o verdes o azules, ojos claros. Las cejas se lo arregla, es lo único que se fija, creo, porque en la ropa no, pero sus cejitas y su cabello se lo tiene bien, como tiene que ser, cariño. Entonces me dice, esta persona tiene tatuaje lo que es en el pecho. Es una persona también que es muy neutral. Entonces, tiene buena energía, tiene buena vibra. No va a ser muy injusto ni va a ser una persona negativa. Muy bien, vamos a ver. La carta del caballero de espadas. Para muchos de vosotros, de repente ha llegado un contacto
o la insinuación de una persona con la cual vosotros tuvieron una historia. Pero esta persona, así como llegó, así se fue, ¿vale? Son como los perros de hortelano. O simplemente alguien se puso en contacto y ahora se ha quedado mudo. Se ha quedado prácticamente, yo que sé, no dice nada. Puede ser que ha expresado sus sentimientos, ha tocado el tema de la historia entre vosotros dos, pero ahora está mudo o muda. Tú sientes su conexión, esto te ha descolocado en su totalidad, pero tú sientes su conexión, tú piensas en él o en ella. Puede ser que a lo mejor muchos de vosotros ya han estado saliendo de este bucle, pero con ese contacto, con esa comunicación, has vuelto a entrar otra vez o has vuelto a remover los recuerdos del pasado. Porque mira, cariño, hoy de verdad, ¿cómo sois los perros de hortelano, cariño? Que te deje en paz. ¿Ves? Siento que esta persona quiere decirte algo, pero cada vez que se encuentra contigo o cada vez que vuelve otra vez el contacto se pone muy nervioso o muy nerviosa. Para muchos de vosotros la persona de tu interés es de piel blanca, algunos de ellos o de ellas tienen el cabello largo negro, muy esponjoso. Me habla de tatuajes también. Muchos de ellos son rubios, tiene la nariz un poco perfilada, ¿vale? Un poco puntiaguda también diría yo. Rubio, rubia. Le gusta utilizar su vestimenta, algunos de ellos muy clásicos, pero le encanta el cuero. No sé por qué le encanta el cuero. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño, mi querido Escorpio. Bendiciones de corazón, es una lectura bonus. Apóyame, por favor, para que el canal se vuelva a reactivar. Besotes, hasta la vista.